Hola y bienvenidos a las dos caras del misterio, un espacio para preguntones como yo. Si tienes pasión por estudiar y descifrar la Biblia, sobre todo los pasajes más difíciles y controversiales de la misma, si te has hecho preguntas sobre los extraterrestres, los gigantes, ¿es Dios bueno? ¿Existe? ¿Hay un Dios o hay varios dioses? ¿Quiénes son los demonios, los ángeles, el cielo, el infierno, el purgatorio, etcétera? Pues quédate conmigo, pregunta conmigo y averigüemos qué dice la Biblia al respecto. Hola y bienvenidos al primer episodio de Las dos caras del misterio, un canal para los curiosos y excéntricos como yo del más acá, interesados en todo lo del más allá. Aquí exploraremos todo lo sobrenatural. Me encanta la Biblia y mientras más difícil y controversial sea un pasaje, mayor es mi curiosidad y necesidad de descubrir por qué está allí, qué significa y cómo lo habrían entendido las personas a quienes les fue dirigido el mensaje. La Biblia fue escrita para todos, pero cada texto tuvo un contexto temporal, situacional, geográfico, cultural, lingüístico e histórico. Y conocer eso abre nuestro entendimiento acerca del mismo. No siempre vamos a estar de acuerdo dentro del cuerpo de Cristo, pero lo que no me interesa es imponer una creencia o ganar un argumento y pelearme con el hermano. Más bien, lo que yo quiero es compartir con ustedes lo que he descubierto acerca de una inquietud mía y ojalá ayudar en algo a alguien que sirva de testimonio para alguien más y saber si en mis limitaciones hay otras personas que pueden corregirme o enriquecer lo que ya he investigado. Lo importante es realmente corregir la teología, como dice mi profesor Raúl Arce de la Escuela de Alejandría. Por eso, para lanzar este canal, quiero comenzar hablando acerca de la manipulación psicológica que suele estar presente en ciertos grupos religiosos. O a veces no es toda la organización la que está infectada, sino solamente ciertos líderes. No podemos juzgar toda una institución por su abuso o por el abuso de pocos, pero sí es bueno hacer esa diferenciación. Y creo que es bueno compartir ciertas experiencias para que otras personas también sepan que no son los únicos en equivocarse y que quizás tomados de la mano de una manera virtual nos podamos ayudar todos a enderezar el camino y juntos seguir creciendo hasta que Cristo venga. Lo primero que quisiera responderme es si estuve en una secta negativa o no. Bueno, ¿cómo llegué a Cristo? Les comparto un breve testimonio. Siempre creí en Dios y me acuerdo que mi primera comunión fue muy especial porque tuve una experiencia sobrenatural de la cual hablaré algún rato si se da la ocasión. Antes de mi primera comunión, yo quería ser monja y quería servir a Dios. Y cuando mi padre me dio la opción de ir a un colegio de monjas o a uno secular, pues no dudé. Dije, papá, quiero ir al colegio de monjas. Pero la monja de matemáticas me traumó. Yo me preguntaba cómo alguien que servía a Dios podía ser tan mala. Yo creí que las monjas iban a ser como las hermanitas de una novela que se llamaba Mundo de Juguete, alegres, divertidas, buenas.
pero realmente no fue la mejor experiencia. Y tan pequeña como yo era, comencé por eso a tener una opinión distorsionada del Dios de la Biblia. Bueno, porque leíamos la Biblia en el colegio. No me gustaba ir a la misa todos los días porque me parecía muy aburrida. Y no me gustaba rezar el rosario tan temprano tampoco. Comencé a asociar a Dios con aburrimiento, ira, obligación y castigo. Servir a Dios, que era ir a la misa, rezar el rosario, ayudar a limpiar la capilla, se convirtió como en una tarea seca, como las matemáticas. Bueno, además de eso, después vi la famosa película del Exorcista y ahí sí se acabó mi opinión favorable acerca de Dios. En ese entonces y en esa ignorancia y desconociendo lo que ahora sé, en esa película vi a un Dios que no era para nada todopoderoso ni fuerte y sobre todo era un Dios que era incapaz de proteger a sus siervos. Más bien era el demonio el que siempre ganaba y el que era el fuerte y el que pues lanzaba al sacerdote al suelo y les ganaba a los siervos de Dios y no había un crucifijo o agua bendita que pudiera hacer algo contra el maligno. Obviamente ahora no pienso así, pero imagínense el trauma de una niña de 11 años. El punto es que me quedé como en un limbo y con miedo de Dios. Años después, en Quito, mi abuela y mi madrina habían conocido a un grupo de misioneros y comenzaron a asistir a su iglesia. Mi abuela, que siempre estaba en los rosacruces y en la meditación trascendental, y bueno, yo creí que esta era una nueva, alguna práctica nueva, pero me convenció de acompañarla por $20. Así que esa chica punk, amante del rock pesado, fue al servicio ese domingo y realmente me encantó. La alabanza era tan viva y la gente cantaba con tanto gusto. A diferencia de lo que yo había experimentado, lo hacían como con fervor, no con obligación. Eh, Era tan genuino que es algo que yo no había experimentado en una misa. Entonces, fue diferente. Mi experiencia no fue negativa. El mensaje hablaba acerca de cómo mucha gente como yo tenía una impresión negativa o equivocada de Dios y estaban desilusionados de Dios. Y hubo una explicación muy clara acerca del sacrificio de Cristo, su resurrección y la necesidad del arrepentimiento y de poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros. Preguntaron si quería hacer lo que ellos llamaban la oración de salvación y la hice y como ellos decían, recibí a Cristo. Y ya voy 40 años conociendo más a mi Salvador. Nunca me he alejado de Dios. Pero ¿por qué hago este canal de las dos caras del misterio? Creo que es muy importante estudiar la Biblia, pensar y cuidarnos de no caer en grupos negativos en donde nos enseñan cosas que no dice ni Dios ni la Biblia, o donde sacan versículos fuera de contexto y crean un club o empresa llamado iglesia en donde se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y también de la sinceridad de la gente. Por eso, como entendí que debía siempre cuestionar o revisar lo que me predicaban, creo que es bueno dar una voz de alerta y reconocer aquellas prácticas que caracterizan a una iglesia que funciona más bien como una secta negativa. Ahora, secta y sector están estrictamente ligados
y generalmente se refieren a una agrupación. Es decir, las sectas o las prácticas sectarias no se dan solamente en el ámbito religioso, también se lo puede ver en el sector político, en toda agrupación, en grupos artísticos, en el deporte, en, en ciertos pasatiempos, donde hay competencia, en las Olimpiadas, en todo lugar donde hay una agrupación. Pero permítanme compartir lo que hasta ahora entiendo sobre la manipulación psicológica que caracteriza a una secta religiosa. Pero no voy a dar nombres de las personas ni de las instituciones. Todo va a ser en general. Y un poco de lo que viví yo, porque la idea no es dañar a nadie, sino solamente abrir los ojos. ¿Qué se puede ver en una secta? Lo que les voy a compartir lo aprendí de mi profesor Raúl Arce en un curso muy intensivo que él dio en un curso muy intensivo que él dictó acerca de las sectas. Y no voy a hablar acerca de los 21 puntos que él habló, sino más bien resumirlos. Y ver cómo se aplicaban o se aplicaron a mi experiencia, a mi primera experiencia, mis primeros 10 años de lo que yo llamo cristianismo. Entonces, veamos, el primer punto es lo que se llama el bombardeo del amor. ¿Qué les puedo decir? Al principio fue increíble. Éramos un grupo muy lindo. Comíamos, la iglesia era chiquita, éramos muy pocos. Me acuerdo que comíamos juntos los domingos después del servicio e hicimos amistades muy sólidas. Quienes ya no estamos en esa organización, seguimos de amigos. Yo creo que todo lugar en donde uno se siente bien, hay un amor genuino, pero sí creo que dentro de la manipulación psicológica, los manipuladores buscan las debilidades y vulnerabilidades de las personas, de todo tipo de profesión, nivel social, etcétera. Pero en lo que respecta al bombardeo del amor, yo recuerdo que en la primera ola, porque hubo, yo diría, 2 olas en esa organización, los primeros líderes, los fundadores de la iglesia eran genuinos. Y no creo que podríamos hablar de un bombardeo de amor en donde hay una luna de miel y de pronto te das cuenta que las cosas son malas, sino más bien se experimentó por parte de ellos un deseo genuino de predicar el evangelio y, como ellos decían, traer a las personas a Cristo, discipular, o sea, cumplir con la gran comisión. Entonces, en ese sentido, yo en esa organización no creo realmente haber sentido ese bombardeo emocional de amor falso. Bueno, veamos cuál es el siguiente punto. El punto número 2 tiene que ver con líderes con un estatus de superioridad. En la primera ola, los fundadores, los misioneros fundadores eran muy asequibles, diría yo. Realmente eran lo que yo llamaría un pastor de su rebaño, muy amorosos, humildes, sinceros, abiertos. Realmente las puertas de sus casas siempre estaban abiertas para nosotros. Eran un ejemplo de bondad, tranquilidad, amor al prójimo genuino, y se les veía que amaban a Dios. Ese primer grupo de líderes, según yo, fueron realmente siervos de Dios. Ahora, en la segunda ola, muchos de ellos cambiaron. Después que vino un nuevo líder de Guatemala y
un grupo de maestros que vinieron de los Estados Unidos a abrir un instituto cristiano para entrenar pastores y líderes. Y allí es cuando todo cambió. Primeramente los ancianos, estos pastores que, bueno, ahora eran ancianos, se volvieron intocables. Llegar a ser anciano era como ser el faraón de un reino y la meta de todos los líderes era de llegar a ser ancianos. Se volvieron muy orgullosos, realmente caminaban con un orgullo de aquí viene el anciano. Creo que eso es lo que se conoce como la cultura del honor. De pronto el anciano tenía que ser honrado y respetado y servido. Y si entiendo bien esto de la cultura del honor, aunque puedo estar equivocada, la idea es que no se podía tocar a los ungidos de Dios. Cuidado con hablar mal de ellos. Me acuerdo que nos predicaban que si teníamos algo en contra de ellos y tomábamos la Santa Cena, entonces podríamos morirnos, como decía Pablo en Corintios. Ah, había un apóstol, el apóstol que estaba a cargo de toda la organización mundial, ¿no? Y él sí era como el cacique, uy, intocable, y una veneración, ni que Moisés en el pueblo de Israel. Pero este caballero apóstol cayó bien feo. Y muchos de los ancianos de mi época tuvieron también sus caídas feas. Bueno, como dice Proverbios, antes de la caída viene el orgullo. Y el orgullo que se vio en estos ancianos era realmente de pecado. Se les subió el poder, a estos ancianos se les subió el poder a la cabeza y realmente comenzaron los grupitos y los siervos de los ancianos y era como un honor, oh, me habló el anciano, estoy dentro del círculo de los íntimos del anciano. Feo, sí fue feo. Eso sí se vio, un estatus de superioridad. Veamos cuál es el tercer punto. Confesiones íntimas para ser usadas luego en contra de las personas. Me consta que amigos míos de la organización habían confiado cosas muy íntimas a los líderes y sí hubo momentos en los que los líderes utilizaban esta información para ponerlos en disciplina y bajarlos de la alabanza o de un ministerio o ponerlos como que... No estoy diciendo que no sea bueno la disciplina y que uno tenga que, si uno realmente pecó e hizo algo malo, bueno, tomarse un tiempo de recapacitar y alejarse de los malos caminos, como decían ellos. Pero sí hubo testimonios y escuché que decían, les confesé algo muy íntimo y ahora lo usaron en contra para hacerme daño, lo usaron en mi contra para hacerme daño. Sí, sí hubo eso, definitivamente. Y algo que me acuerdo era que mucho durante las reuniones de oración, el Espíritu Santo les decía a estos líderes que había algún pecado escondido en las personas y que por eso el Espíritu Santo no podía fluir en ellas. Entonces sí había como una manipulación de sacar información de la persona. Lamentablemente ahí sí tengo que decir, sí vi. Y siempre me pregunté, si el Espíritu Santo les decía que algo había, ¿por qué no les decía qué había si ellos predicaban acerca de los dones de discernimiento y de profecía? Siempre hubo esas contradicciones que nunca entendí, pero bueno, sigamos con más puntos sobre la manipulación psicológica. El punto número 4 tiene que ver con padres espirituales. Uy, sí, aquí sí tengo que hablar sobre este sistema de la cobertura.
Steven Hassan habla de 4 áreas de la manipulación psicológica. Una secta negativa busca el control del comportamiento, la información, las emociones y el pensamiento de los, digamos que de los feligreses o de los miembros, ¿no?, de la institución. Al principio recuerdo que la cobertura era algo bueno. La idea era tener a alguien a quien dar cuentas del caminar en Cristo para no caer en pecado o volver a prácticas malas y dañinas. Pero después, cuando los ancianos se convirtieron en la segunda ola, en estos intocables, sí quisieron limitar la libertad de razonamiento y pensamiento. Y si nos atrevíamos a cuestionarlos, estábamos en rebeldía y desobediencia. Era su frase favorita. Nos decían que a la larga Dios bendeciría nuestra obediencia porque estábamos honrando su autoridad. Pero llegó un punto en que muchos jefes de familia ni siquiera podían tomar decisiones sobre sus hogares porque si es que no tenían la aprobación de la cobertura. Y me acuerdo que hasta llegaron a un punto de querer casar a casar no como cazadores, sino de matrimonios, ¿no? De unir parejas. Entonces, de pronto Dios les hablaba que cierta persona debía casarse con otra persona. Entonces, sí se convirtió esto de la cobertura en un sistema de control y presión, sobre todo en la segunda ola. Tengo que ser sincera, sí lo experimentamos. El punto número 5, control de la información y de las amistades, definitivamente. Primero, al principio no, en la primera ola no era así. Pero con la venida de la segunda ola de líderes, todo era satánico. Querían que solamente escucháramos pláticas cristianas y música cristiana y leyéramos libros cristianos, nada de estar viendo revistas o novelas o televisión satánicas. Y cuidado con las amistades que no están en Cristo. Yo me alejé de muchos amigos en mi colegio y hasta me decían fanática. Me alejé de mis primos, de nuestra familia cercana porque eran católicos y no eran cristianos. Me alejé de mi primer amor porque no era cristiano como yo y yo estaba en lo correcto y él no, entonces, ¿cómo podía seguir yo con él? Todo era Satanás y lo único que valía era lo que salía de esa organización o de las organizaciones aprobadas por las coberturas. Sí, en la segunda ola sí. Veamos el 6º punto, control de posesiones. Uy, claro que sí. Nunca me voy a olvidar este servicio cuando predicó uno de estos maestros de este instituto que venía a preparar a los nuevos pastores y líderes. Y la prédica era vivir para dar. Antes dábamos ofrendas y estábamos conscientes de que de eso vivían los líderes y se mantenían y pagaban el arriendo del hotel donde nos reuníamos y de la casa donde vivían y alquilaban. Pero después de ese vivir para dar, los ancianos se volvieron sedientos de dinero. Con esto de que el evangelio de la prosperidad y de la sanidad querían diezmos y pedían para todo. Y me acuerdo que las ofrendas eran mejor si eran silenciosas, es decir, sin monedas. Hubo mucha codicia. Ellos querían que diéramos los diezmos y las ofrendas y todo con la promesa de que mientras más diéramos al Señor, es decir, a ellos, más nos devolvería Dios.
mucha gente quedó pobre, dieron joyas, terrenos, carros, y por caer en este engaño se quedaron sin dinero. Ahora, yo sí creo que los pastores y líderes deben vivir bien y cómodamente. No tengo nada en contra de eso. Y deben tener para sus hijos y llevarles al parque y a tomar helados y tener su casa y comprarle a su esposa adornitos para la casa y todo eso. Pero aquí ya hubo codicia. Y recuerdo que a un amigo nuestro que vendió su hacienda, el anciano Cobertura, le pedía cuentas acerca del diezmo. Le dijo que no había dado el diezmo y nos tenían eh, como en una lista, ya sabían más o menos cuánto dábamos de diezmo cada mes y si no dábamos el diezmo nos llamaban la atención. Pero una cosa que a mí me molestó muchísimo fue cuando me acuerdo que nos pedían ofrendas para todos, diezmo y ofrenda para todo, que para esto, que para construir, que para el viaje, que la persona no se había ido a Guatemala en años y que le ayudemos a ir a ver a su familia, que me parece bien. Claro, ¿por qué no? O sea, no ha visto a su familia, vino a servir a Dios, ofrendemos. Eso no es el problema. El problema fue que yo me acuerdo que tantas veces nos decían que Dios nos iba a dar más si dábamos con sacrificio, pero me acuerdo que una vez ellos ganaban en dólares y todavía teníamos el sucre. Y una hermana le pidió a uno de estos ancianos si le podía dar $1,000. No $1,000, 1,000 sucres. ¿Qué serían 1,000 sucres en ese tiempo? Unos $50. Y él le dijo que no tenía, ganando en dólares con sus hijos en uno de los colegios más caros de Quito, en la Academia Alianza. Y no le dio los 1,000 sucres, me corrijo, no le dio los 1,000 sucres. Ahí fue cuando yo me desilusioné de ellos, porque años después en una iglesia yo vi como un pastor era ejemplo de dar, él comenzaba a dar. Yo me acuerdo, yo pasé momentos muy difíciles en mi vida y él hasta sin conocerme a mí me ofreció pagar una vez el arriendo porque no tenía yo para pagar el arriendo del apartamento. Y yo no había vivido eso jamás, porque yo estaba acostumbrada a que los pastores solo pidieran, pero no dieran. Y siempre me preguntaba, ¿por qué es que siempre decían que para que Dios nos bendijera, teníamos que darles a ellos, pero nunca, a excepción de este pastor, nunca escuché por parte de ellos algo como que denme ustedes sus cuentas del banco porque como necesitamos dinero, yo voy a sembrar en ustedes y les voy a dar a ustedes para que Dios bendiga. Nunca, nunca escuché algo así por parte de ellos. Imagínense, juzguen ustedes, saquen sus conclusiones. Veamos cuál es el séptimo, los códigos de comunicación. Claro, como cristianos teníamos ya una jerga cristiana. Me acuerdo que en las reuniones de oración teníamos ciertos como señales para decir, ora por esta persona, que por sanidad, que por esto, que necesita sanidad interior, o estoy comenzando a sentir que el Espíritu Santo me dice algo. Sí teníamos definitivamente una jerga, nos comunicábamos y me acuerdo que mucha gente comenzó a hablar como con el acento guatemalteco. Lo que sí me acuerdo que había para las manifestaciones del Espíritu Santo, como que ya habían personas señaladas para cuidar de las personas que tenían los descansos en el Espíritu y se caían, o las que se comenzaban a dar las vueltas sin control para que no se pegaran contra nada. Me acuerdo que teníamos esas señales, ¿no? De, a ver, pongan atención a quienes están recibiendo el Espíritu, dónde está la unción. Pero yo me acuerdo que ciertas manifestaciones se volvieron muy descontroladas
y parecían más bien unas sesiones de vudú. O sea, yo no creo que cuando una persona comienza a hacer sonidos de chancho, realmente está siendo ungida por el Espíritu Santo. Claro que también podría haber sido un demonio, pero no sé. Y decían que, bueno, el Espíritu Santo actúa así. Y lo más importante, me acuerdo, eran los descansos. No lo más importante. Otra parte era, otra actividad eran estar atentos, ¿no? En la comunicación a los descansos en el espíritu, que ya se cae la persona, ya se cae, que ora por la persona, imponle las manos. Y yo me acuerdo que yo nunca jamás en mi vida tuve un descanso en el espíritu sincero. A mí siempre me empujaron. Y yo a veces me acuerdo que no me quedaba, me resistía a caerme porque yo decía, esto no es el Espíritu Santo, o sea, me están empujando y me salían que estoy, no te resistas, hermana, no te resistas. Entonces, qué desilusión porque no era real. Y me acuerdo también la, la experiencia con la comunicación, hablar en lenguas, es que uno tenía que hablar en lenguas. Y yo sé que quizá aquí voy a tener problemas porque yo no creo que las lenguas sean sonidos raros, sino lenguas, ¿no? Lenguas como idiomas. Pero me acuerdo que a mí me presionó para hablar en lenguas la esposa de uno de los ancianos que me decía, pero habla, habla, habla. Y era tal la presión de que hablara y no me salía nada que yo me las inventé y le copié lo que decía esta señora. Y luego me di cuenta que la mayoría de las personas teníamos como que la misma lengua, los mismos sonidos, con la misma entonación, así medio guatemalteca. Así eran nuestras lenguas, pues, con una, me acuerdo, con una entonación guatemalteca. Y luego, no como que me confesé, pero con este anciano para quien yo trabajaba gratis traduciendo libros, le dije una vez que yo no creía que había recibido verdaderamente el don de lenguas. Me salió con que, bueno, no importa, hay que ayudarle al Espíritu Santo, porque no, el Espíritu Santo no era lo suficientemente Espíritu Santo para darme el don de lenguas. Entonces me dijo que le ayudara diciendo, imagínense, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, y más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido, y diciendo el A, E, I, O, U, que me iban a salir las lenguas. Imagínense. Entonces, sí, creo que hubo este punto es otro visto en esta lista de puntos sobre la manipulación psicológica. También me acuerdo las profecías, la, cuando venía la comunicación del Espíritu Santo y comenzaban como que yo siento, hermano, y muchas veces nos inventamos las profecías. Y la excusa de ellos era que tenías que aprender a profetizar, ¿no? Tú tienes que aprender a profetizar y, y a decir las cosas. Y si te equivocas, no te preocupes si te equivocas, estás aprendiendo a oír del Espíritu Santo. Yo no sé qué piensan ustedes, esta parte yo sé que también es controversial y mucha gente podría atacar en los comentarios, pero yo sí les voy a ser sinceras, o sea, les voy a ser sincera, ¿cómo es que Dios no es capaz de, si te va a dar una profecía, que tú le vas a escuchar bien, ¿no? Y yo sí les digo, primero que muchas profecías no se cumplían y si otras se cumplían, no sé, saque usted su conclusión. A veces quizás sí era de Dios y a veces no, pero
contra lo que yo me voy es esto de que si tú dabas una mala profecía, no es que tú habías mentido, sino que no habías escuchado bien a Dios. Imagínense ustedes. Finalmente, como último punto, sí quisiera hablar acerca de la denigración del disidente. Cuando un anciano le tomaba antipatía a una oveja, se convertía en la oveja negra. Cuidado. Primero le hacían la vida imposible, le quitaban responsabilidades, ya le quitaban de la reunión de líderes, le dejaban, como decíamos, sentado, no podía participar de ciertas cosas y le oprimían como que hasta para que dejara la organización. Y cuando alguien se iba diciéndoles las verdades, cantándoles las verdades a los ancianos, luego era imposible hablar con los disidentes. Es decir, nos decían, no hablen con tal persona porque es una oveja perdida, está en las manos de Satanás, prohibido. A mí me consta que a una amiga mía hasta le operaron y todo, y este líder guatemalteco prohibió a la gente que la visitaran cuando ella se operó, porque ella les confrontó acerca de qué, acerca del dinero, del mal uso del dinero. Ay, Dios mío. Pues este es un resumen de la manipulación psicológica. Y pues respondamos la pregunta, ¿estuve yo en una secta negativa? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que la organización en sí se dañó con la venida de ciertas personas, pero antes no. Y creo que no todos los líderes de la organización actuaban como caciques. Por eso diría yo que sí crecí en una semisecta, pero Dios me libró y me llevó a dos iglesias muy sanas y hermosas, con problemas, sí, alguna que otra pelea con el hermano y todo eso, pero sanas. Y con esto yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿están ustedes en una secta negativa disfrazada de iglesia cristiana? Piensen y saquen ustedes su conclusión. Con esto me despido y en el próximo episodio vamos a descubrir muchas cosas acerca de lo sobrenatural relacionada al Shabbat. Nos vemos y por favor suscríbanse a mi canal, ayúdenme con eso y pulsen la campanita para que sepan cuándo viene el próximo episodio. Hasta pronto.